Gracias, Miriam. Muchas gracias. Principalmente, en este momento público, quiero dar las gracias a todos los servicios de prevención, de las organizaciones, de los hospitales, que han tenido un trabajo absolutamente inmenso durante esta pandemia y han dado todo de sí. Muchas gracias a la Sociedad Castellana de Medicina y Seguridad en el Trabajo por unirnos un poco aquí a todos para poder hablar de estos temas. Y a Benilde por todo lo que esto supone para poder llevarlo a cabo. Bueno, como decía Miriam, la idea es hablar del impacto de la pandemia. Ninguna organización estaba preparada para esto y ningún profesional, por mucho que viéramos que algo venía, estaba preparado para esto. Cuando preguntas a las personas que lo han vivido en primera línea, en el entorno sanitario, todos te dicen ha sido como un tsunami. Esa es la expresión que resume metafóricamente de manera perfecta cómo han vivido estas circunstancias. Si seguimos el modelo de demandas y recursos con el totalmente aceptado hoy en día para la explicación del estrés laboral e incluso del burnout, podemos pensar que las demandas que han afrontado en el contexto sanitario son enormes. Por un lado, por el número atroz de pacientes que ha superado cualquier posibilidad de recursos logísticos para llevarlo a cabo, la gravedad de estos pacientes y las condiciones de aislamiento y soledad en las que estaban, con las familias fuera y con situaciones como muertes en soledad que han causado un importante daño a todas las partes, pacientes, familias y profesionales. Se ha requerido un trabajo altamente especializado, con tomas de decisiones complejas, con la necesidad de hacer triajes, con una complejidad en el cuidado enorme, con un riesgo propio y para terceros. Cuando el personal sanitario volvía a casa, tenía también miedo de contagiar en casa a los familiares próximos y eso se añadía a la carga emocional del propio trabajo. Sobrecarga laboral y sobrecarga emocional que se ha mantenido en el tiempo. En algunos lugares ya hay un respiro en la sociedad en general, pero les aseguro que las UCIs, por ejemplo, siguen llenas. Y además ha planteado unas condiciones de muerte por una misma patología en los pacientes que el personal sanitario no está acostumbrado, nunca hasta este momento había afrontado. Por otra parte, como ya se ha comentado por Benilde y por Olga, había una problemática con los recursos de protección, con los equipos de protección individual y con los recursos logísticos para la atención a los pacientes. Faltaba personal especializado y se ha tenido que movilizar personas de otros servicios para afrontar el trabajo del día a día con las dificultades que eso conlleva. Para los que sí saben de la materia, que tienen que tutorizar y supervisar a los que llegan para ayudar, y con la responsabilidad y la angustia de los que llegan para ayudar sin los conocimientos especializados para hacerlo. Cambios continuos en los protocolos de actuación. Los médicos decían que ha sido la primera vez que han hecho medicina sin una suficiencia aplicada y un conocimiento probado. Se cambiaban las medicaciones, se cambiaban los protocolos de actuación según se iban conociendo. Después algunas se han retirado y se han dejado de hacer porque había que probar ante esta enfermedad nueva. Ha habido una ausencia de descansos y de tiempo de respiro y en muchos casos ausencia de un soporte emocional para poder llevar todo esto a cabo. Como dice Castle, los cuerpos duelen y las personas sufren y no tenemos EPI emocional. No tenemos la posibilidad de hacer zona limpia y zona sucia cuando sales del hospital y llegas a casa. No tenemos la posibilidad de hacer esa separación, solo podemos digerir lo vivido, autorregularnos e intentar manejarlo, pero eso en estas condiciones vividas ha sido profundamente complejo. Esta diapositiva no se ha hecho para esta presentación. Esta diapositiva es de cursos a profesionales sanitarios del 2016 y desgraciadamente está de plena actualidad y por eso la pongo hoy. Porque no se trata de pensar que tenemos superhéroes y ha hecho mucho daño también esa visión del personal sanitario como superhéroes. Son solo humanos con vulnerabilidades como todos los que estamos asistiendo a esta jornada, ¿no? Y ser consciente de eso es la única manera de tomar conciencia del riesgo, de tomar conciencia de cuando uno está mal y de entonces de poder regular esos estados emocionales. Y es muy importante darse el permiso de percibir estas cosas.
Pero como además se ha señalado ya en las comunicaciones anteriores, el contexto sanitario es un campo abonado donde los riesgos psicosociales del trabajo, como el burnout, la fatiga por compasión, el distrés moral, como ser segunda víctima ante posibles eventos adversos o estar sometido cotidianamente a estresores agudos, es algo que ya existía de forma previa a la pandemia. Esto es importante recordarlo porque tenemos que ser críticos en las lecturas que hagamos sobre riesgos psicosociales y pandemia. En la primera ola yo he leído artículos que decían que la primera ola de pandemia había generado burnout. Y esto es imposible porque el desgaste profesional procede de un estrés crónico. Es decir, que la pandemia lo que ha hecho ha sido incrementar los niveles que ya había, que ya en muchos lugares eran alarmantes. Hay estudios por ahí que dicen que un 50% de algunos profesionales sanitarios de algunos servicios desean abandonar su trabajo por los niveles de desgaste profesional que tienen. Así que la pandemia ha sumado. Y es verdad que muchos estudios, por ejemplo incluye 85 países, nos muestran niveles, por ejemplo, de agotamiento emocional, que es la primera barrita negra, altísimos. Y esta dimensión del burnout es la que más se relaciona con problemas de salud físico y emocional. Con lo cual hay que tener en cuenta estos niveles que se han incrementado porque pueden relacionarse con problemas de salud de los profesionales. Ha habido una tormenta de estudios sobre las cuestiones de salud mental y pandemia. Generalmente casi todos recogen la sintomatología de ansiedad como la principal, con los indicadores más altos, sintomatología de depresión, y ojo que no estoy diciendo depresión porque no estamos hablando de trastornos mentales, hablamos de sintomatología, de respuestas normales a una situación extraordinaria. No patologicemos la vida. Desde luego que habrá casos en que sean depresión y en que sean trastornos incluso de estrés postraumático. Muchos estudios hablan de sintomatología de estrés postraumático, pero no podemos de nuevo hablar de estrés postraumático si no ha pasado un mínimo de meses. A la hora de hacer los diagnósticos tenemos que tener en cuenta que estos estudios se hacen con cuestionarios, no con un diagnóstico mediante entrevista, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, desde luego, lo que está claro es que el daño a la salud mental es importante. Y esos primeros estudios en la zona oriental se ven también en Europa y Estados Unidos cuando llega la pandemia. De hecho, este estudio y esta revisión sistemática lo que nos dice es que incluso de manera superior al ámbito asiático, en el ámbito occidental, principalmente en enfermeras y principalmente en primera línea de asistencia. Pensemos en atención primaria, en urgencias y en unidades de cuidados intensivos. Son importantes las reacciones peritraumáticas. Como digo, prefiero hablar de esto que no de trastorno de estrés postraumático, ¿no? Que a lo mejor lo hay, pero esto seguro que lo ha habido. Son reacciones de protección de nuestro organismo que para protegernos de esas situaciones de angustia nos pone un filtro y hace que tengamos angustia y tengamos respuestas de disociación, que nos alejemos, que lo veamos como en una película, como en sensación de cámara lenta, de un poco embotamiento mental, ¿no? Eso sí que lo contaban muchísimas enfermeras, por ejemplo, te contaban, estoy viviéndolo como en una película, me parece todavía que esto no es real, ¿no? Y ojo, porque este sí que es un predictor de posibles trastornos de estrés postraumático, así que la vigilancia de la salud, una de las cuestiones que a lo mejor tiene que tener en cuenta es este tipo de indicadores. Sabemos en los estudios que se han hecho, por ejemplo, en 21 UCIs francesas, que estos síntomas de disociación se dan principalmente en enfermeras y en auxiliares, también en médicos y en residentes. Todos tenemos un punto de ruptura, todo el mundo, solo hace falta la tormenta perfecta con los factores externos, laborales, los factores internos, los sociales, para que esto ocurra. Y tener conciencia de ello es importante. La Organización Mundial de la Salud, además, en esta circunstancia que hemos vivido todos, lo ha descrito como una situación de emergencia, guerra o catástrofe, y que había que adaptar los recursos existentes y coordinarse todos los sectores que fueran posible para afrontarlo. En este sentido, los servicios de prevención de riesgos laborales, los servicios de salud mental de los hospitales han hecho una labor impresionante.
Desde el proyecto UCI tenemos 8 líneas de actuación para la humanización de las unidades de cuidados intensivos y la quinta es exactamente la del cuidado al profesional, al personal de las unidades de cuidados intensivos. Y las unidades de cuidados intensivos que contactaron con nosotros nos pidieron que pusiéramos nuestro granito de arena. Así que, intentando sumar, nunca restar, pero siempre sumar, desarrollamos un proyecto de intervención psicológica en crisis en las UCIs durante esta primera ola en España. Partimos, como siempre, en cualquier intervención psicosocial, de un análisis de necesidades, porque la unidad de cuidados intensivos tiene unas especificidades. Es como una coreografía donde los distintos profesionales actúan de manera interdisciplinar, no multidisciplinar, muchas profesiones, cada una lo suyo, interdisciplinar, con un objetivo común de atención al paciente. Y eso implica que en esta pandemia una enfermera de UCI con un equipo de alta protección individual podía pasar incluso 7 horas, 6 horas, 5 horas de su jornada laboral dentro de un mismo box atendiendo a un único paciente. Y iba a tener muy difícil quitarse ese equipo, subirse a no sé qué planta, hacer mindfulness, por ejemplo. Teníamos que buscar un tipo de intervención que entrara en las UCIs, que fuéramos nosotros los que nos acercáramos a los profesionales y no al revés. Por otro lado, sabemos por importantes maneras de intervención en salud mental, como pueden ser las de los colegios médicos o las del PAIME o el PAIPSE, que es necesaria y básica la confidencialidad cuando hablamos de estos temas. Y el hecho de ser una entidad externa a los hospitales, este sentido nos lo facilitaba. Y como digo, la proximidad, el poder acercarnos a ellos. Y bueno, las unidades de cuidados intensivos en España conocen a Proyecto UCI y conocen de nuestro trabajo y la seriedad, la investigación y la docencia que hacemos. Se eligió un marco teórico de referencia como debe tener cualquier intervención, en concreto el modelo de la psicología en crisis y emergencias, que implica una limitación temporal de la intervención, no es una intervención abierta, sino que ocupa un tiempo y el objetivo es de prevención secundaria, donde vamos a hacer una primera ayuda psicológica para mitigar el impacto, donde vamos a intentar hacer una intervención en salud, de integrar y aprender de lo vivido, de vivir que son reacciones normales, habituales a una situación extraordinaria, intentando ayudar a desactivar emocionalmente esas circunstancias. Identificar todos los pensamientos, expectativas y conductas que puedan ser disfuncionales para poder manejarlas y corregirlas. Identificar los recursos de afrontamiento para promover la recuperación natural que nuestro organismo tiene ante circunstancias adversas, generar nuevos patrones, actuar ante incidentes críticos de manera temprana y, por supuesto, hacer una identificación temprana de problemas para derivar a salud mental a un tratamiento específico y especializado. Como digo, ha sido una intervención en salud para elaborar lo vivido, aprender de ello e integrarlo en la vida. El plan de intervención ha implicado un trabajo de 2 meses en casi todos los hospitales, empezó entre abril y mayo, de manera presencial y telemática, de las dos formas, y participaron al final 16 hospitales de Cataluña, Castilla-La Mancha y Madrid, que son 3 comunidades autónomas españolas. Participaron 18 psicólogos, psicólogos de la salud y psicólogos clínicos, pero todos ellos expertos, formados y con experiencia probada en crisis y emergencias. Por ejemplo, algunos de los psicólogos que trabajaron en Cataluña fueron los mismos que asistieron en el atentado terrorista de las Ramblas de Barcelona. La selección la hicimos pidiendo ayuda a los colegios oficiales de la psicología para que nos facilitaran personas que cumplieran los requisitos que nosotros solicitábamos. Y la atención fue a profesionales, pacientes y familiares. Me centro solo en los profesionales, que es lo que nos ocupa hoy. Hicimos 212 intervenciones presenciales individuales, más otras no estructuradas, que se refiere a las que se hacen en pasillo ante una crisis de ansiedad, por ejemplo, que no lleva un consentimiento informado, que es una intervención en crisis absoluta de libro. Intervenciones telemáticas, por ejemplo, en profesionales que en ese momento no estaban en el centro sanitario. Grupos de soporte presenciales, se hicieron 192 sesiones grupales con un total de 1.180 participantes. Casi todos, más de el 58% enfermeras, auxiliares
médicos, celadores, estudiantes de enfermería e incluso algunas señoras de la limpieza de las UCIs, que no os podéis ni imaginar lo agradecidas que estaban, porque tienen un papel absolutamente relevante en la higiene de esas unidades y reciben una carga emocional tremenda que muchas veces no tienen la formación o la manera de manejar. Con lo cual, el tener un entorno de un grupo de soporte donde hablar de cómo se sentían y también reconocerles el trabajo fue muy importante para todos los grupos profesionales. Si analizamos los resultados siguiendo un modelo teórico, podemos elegir el de Janov-Bullman, de sacudida de creencias, que ocurre ante acontecimientos traumáticos y que supone un daño en nuestros esquemas, en nuestros pilares de cómo nos explicamos el mundo, de lo bueno o no que es el mundo, de la existencia en el sentido de las cosas que nos pasan y de cómo nos vemos a nosotros mismos. Los profesionales tenían un daño sobre la sociedad y desechaban los aplausos y desechaban cómo estaban haciendo botellón mientras ellos estaban batiéndose el cobre dentro de las unidades de cuidados intensivos. Eso les hacía vivir en conflicto, incluso con su propio entorno social en muchas ocasiones. En esos profesionales que iban a ayudar a las unidades de cuidados intensivos, al volver a sus servicios de referencia, en muchos casos tenían un choque de expectativas porque vivían una situación en la cual los otros profesionales, los de su propio servicio, no habían vivido lo mismo que ellos, ¿no? Y también un daño en torno a la administración, la organización, las gerencias de los hospitales se sentían en ocasiones abandonados. Y aquellas personas que tuvieron que abandonar pues, porque la situación les superó, porque probablemente en muchos casos se unía a aspectos propios, el sentimiento de no valer para la profesión. Esta frase es de una enfermera que les aseguro que es una magnífica enfermera y que de nuevo está trabajando en el hospital donde ella estaba, pero tuvo una crisis profesional enorme al tener que irse en esta situación. También los grupos sirvieron para potenciar los recursos positivos. Favorecieron muchísimo la cohesión grupal, el apoyo interpares, que sabemos que es tan necesario en situaciones de estrés, el aprendizaje de estrategias de afrontamiento, facilitó expresar emociones positivas tan difíciles en estas circunstancias como el agradecimiento, la esperanza, facilitó procesos resilientes y la afirmación de todo aquello que se estaba haciendo bien, de la competencia y de todo el trabajo bien hecho. Pasamos como control de calidad, escalas de satisfacción a los responsables de las UCIs y a los profesionales. Las calificaciones fueron estupendas, el 100% de los responsables recomiendan la intervención y todos ellos hablaban de la importancia de integrar psicólogos en las unidades de cuidados intensivos que no existen. Existe la psicología de interconsulta ante problemas puntuales, pero nada más. Y los profesionales nos regalaron expresiones como estas, ¿no? El agradecimiento de sentirse cuidado y de cohesionar el grupo. Bueno, esta jornada nos pide que qué más se puede hacer y quizás lo más esencial es aprender de todo esto. Aprender que la salud mental debe formar parte de la gestión de la salud en el trabajo, que el clima de seguridad también es psicológico y social, que tenemos que identificar la doble dinámica de los antecedentes y los problemas que generan trastornos mentales, pero también aquello que genera bienestar y que debemos asumir la enorme correlación que hay entre los factores psicosociales y los trastornos mentales o los problemas de salud mental. La promoción de la salud mental en la empresa es una acción de prevención primaria básica, además de líneas de actuación como esta de prevención secundaria que les he comentado. Esto no es nada de hoy. Recobrar el equilibrio mental para poder trabajar bien no es nada de hoy, pero desgraciadamente sí es algo demasiado olvidado. Muchas gracias a todos. Muchísimas